La preocupación por el efecto de las nuevas medidas anunciadas esta semana por el gobierno y esta frase del presidente del Banco Central, Miguel Pese: de ninguna manera tiene que haber aumento de precios, porque la tradición argentina, la historia indica que se mueve el dólar y se traslada esto a precios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede ocurrir en el mediano plazo con estas medidas? Damián Dipache es consultor económico, analista económico de la Fundación Focus Market desde Buenos Aires. Está en contacto con nosotros. Damián, gracias por este contacto. Buenas noches. No lo estamos escuchando. Damián, ¿me escuchás desde Buenos Aires? Yo perfecto, tengo perfecto retorno. No ahora sé si sí. ustedes tienen... Bueno, te estábamos consultando. Afirma el presidente del Banco Central que no tiene por qué haber impacto en los precios de esto que está ocurriendo con el dólar y con la economía, especialmente esta semana. ¿Qué lectura haces? Bueno, yo creo que en definitiva lo que tenemos que ver es cuáles son las restricciones de las nuevas normas cambiarias. Yo soy un importador, importo insumos o materias primas desde Córdoba. El Banco Central de la República Argentina, la nueva normativa implica que ese cordobés tenga que adelantar el 40% de su orden de compra importadora y refinanciar el 60% restante. Eso implica que, en definitiva, vamos a verlo en términos de abastecimiento en el mercado interno. Ese insumo, materia prima, se va a tener que ver recargado por los intereses. Yo llamo al proveedor y le digo: mira, te voy a adelantar el 40%, el resto te lo voy a financiar de alguna manera. El proveedor, ¿qué me va a decir? Bueno, mirá que le vamos a tener que cargar en intereses. Esos intereses seguramente va a ir al costo de formación de precio en el proceso de producción industrial cuando ese insumo, materia prima, se incorpore en la producción. Eso por una parte. ¿Qué otra situación tenemos que ver? Para mí el dólar paralelo, que Miguel Pese dice que bueno, es un dólar de narcotraficantes, secuestradores, etcétera. Yo creo que es un dólar que lo tiene el pequeño ahorrista, pero también lo tiene el sector pyme. ¿Por qué lo tiene el sector pyme? Y sobre todo el último eslabón, no el primer eslabón. El primer eslabón, es verdad, lo que dice Pese, importa por el dólar mayorista de 75 pesos. Pero el último eslabón, el sector comercial, el sector de distribución, toma como referencia ese dólar blue. ¿Por qué? Porque trabaja mucho en la informalidad, porque si tuviese que tener todo formalizado, hoy la escuchaba a Cecilia Todesca y dio un baño de realidad. Dice, bueno, muchos especulan con la informalidad, pero otros no podrían sostener su actividad económica de no existir, porque la presión tributaria por parte del Estado es enorme, por lo cual, en definitiva, es un aliento a que esa informalidad exista. Esos que operan en informalidad tienen como resguardo de valor operar en el dólar paralelo. No son secuestradores, narcotraficantes, ni nada, son gente que, en definitiva, trata de resguardar su valor. Cuando venden ese dólar, lo venden a hoy un valor de 135, 136 pesos, porque terminó en el orden de 140, 141. Y parte de sus costos lo asumen a ese tipo de cambio. No hay que, digamos, desmerecer ni olvidar la historia argentina. Siempre estas distorsiones terminan generando problemas en los precios. Bueno, y uno esperaba que después del acuerdo que se había alcanzado con los acreedores privados, la previa a esto con el Fondo Monetario Internacional, se calmaran las aguas, que hubiera un horizonte, se hablaba de un horizonte más certero, digamos, para adelante, pero esto ha complicado esta semana la situación en general, ¿no? Yo creo que después del gran esfuerzo que implicó para Martín Guzmán esa situación, creo que la política podía dar un camino de guía, de solidez respecto de abordar temas profundos como es la política monetaria, la política fiscal, la reforma tributaria, y se ve empañado y queda empañado el propio ministro de Economía, ¿no? Cuando el domingo da una nota y manifiesta de que no va a haber un ajuste en el cepo cambiario, que de ninguna manera se estaba pensando en eso, y el presidente del Banco Central a los 3 días digamos, dispone este cepo recontra cepo más grande de la historia argentina, ¿no? Tenemos que llamarlo como es. Entonces, en definitiva, le daña la credibilidad del propio ministro de Economía este actuar del Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central evidentemente es independiente para las malas, o sea que toma esta disposición para generar una restricción del mercado cambiario, pero no es independiente para otras. Por ejemplo, ¿qué va a hacer el Estado Nacional si no genera un ajuste de su déficit, una disminución fuerte de su déficit fiscal? La sociedad comercial, la sociedad industrial, la sociedad civil, la sociedad en general tuvo un fuerte ajuste en esta pandemia. Sin embargo,
el sector público todavía no ajustó y ese financiamiento lo hace a través de el Banco Central de la República Argentina con emisión monetaria, que en definitiva es un impuesto inflacionario futuro. Digo, me parece que ahora es momento de recuperar la credibilidad y se va desgastando cada vez más con este tipo de situaciones. Damián Di Pace, como siempre, muchísimas gracias por este contacto con Córdoba, es muy amable. Un placer, que tengan muy buenas noches. Buenas noches.